Bien. eh, de la última clase, la del viernes, ¿ok? Vimos un ejemplo, ¿no? En el cual, mm, bueno, vimos dos ejemplos para determinar las fuerzas, ¿no? Que actúan sobre un objeto. Sobre todo el último, con la idea que espero que se queden, es que la fuerza, como la segunda ley de Newton lo establece, es el agente que va a hacer que los objetos se muevan. La fuerza que uno aplique o un conjunto de fuerzas que dan lugar después a una fuerza resultante es la causante de generar en un objeto una aceleración en la misma dirección que la fuerza aplicada, la fuerza neta o la fuerza resultante, y que, bueno, pues va a permitir eh, que el objeto pase de estar en movimiento si es que estaba en reposo, o bien si estaba en movimiento, es decir, si ya tiene una velocidad, bueno, hacer que esa velocidad se haga cero o incrementar la velocidad o incluso cambiar solamente la dirección. Bueno, entonces, en relación a esa parte, es que vamos a ver el siguiente ejemplo o ejercicio que seguramente ya ustedes recuerdan, ¿no? Es nada más cuestión de traer a la memoria algunos datos para seguir avanzando, ¿no? Bueno, entonces en este ejercicio vean lo que se nos está planteando. Se nos comenta que un bloque está colocado en un plano inclinado. Este bloque tiene un valor de masa m de 7 kilogramos. Se encuentra en un plano inclinado que es liso, no hay fricción. Y plano inclinado tiene un ángulo de 22 grados respecto a la horizontal. Y nos pide determinar dos cosas. Primero, la aceleración del bloque conforme este se desliza sobre el plano. Y si el bloque parte del reposo a 12 metros por arriba del plano desde su base, ¿cuál será la rapidez cuando llega justamente al punto más bajo, ¿no? Al fondo del plano inclinado? Entonces, si recuerdan un poquito este tipo de problemas, ¿qué es lo que hay que hacer en esta situación? Recordemos que tenemos que definir un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, recordemos que es una representación de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Resalto esta palabra. Sobre un objeto, el cual se asume puntual. ¿De acuerdo? Entonces, en esta representación de fuerzas, tenemos que considerar todas aquellas que actúan. Aquí la palabra clave es actúan sobre el objeto que estamos analizando. Y el cual, como se menciona aquí, vamos a asumir puntual. Bueno, primero, ¿qué debemos entender por las fuerzas que actúan sobre el objeto? ¿Podría repetir la pregunta, profe?
Sí, ¿qué debemos entender o qué creen ustedes que a lo que nos referimos cuando decimos las fuerzas que actúan sobre el objeto? En este caso, sobre el bloque. Pues las cosas que tienen que ver con su movimiento, ¿no? O algo así, como la gravedad o la velocidad inicial y el peso y todo eso. Entonces, recordemos, ¿no? A ver, vamos a vernos un poquito hacia atrás. Las fuerzas, habíamos dado la idea de que son interacciones, ¿no? Entre un objeto y su entorno. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el objeto son vamos a entenderlas de esta manera. Vamos a considerar las fuerzas que están actuando de alguna manera sobre el objeto. ¿Ok? Aunque sabemos, por ejemplo, que el objeto puede estar aplicando una fuerza sobre otro, esa no nos interesa. Recordemos la tercera ley de Newton. La habíamos dicho, o creo que, a ver, déjenme ver aquí. O creo que no las definimos, ¿cierto? ¿O sí? No recuerdo. Cierto, todavía no. Ah, muy bien, entonces bueno, perfecto. Voy a dar oportunidad para mencionarlo. A ver, entonces aquí, antes de empezar con el problema. Pero vino como anillo al dedo. Tercera ley de Newton. A ver, ¿recuerdan qué dice esta tercera ley? A toda acción una reacción de igual o mayor magnitud. Si no es eso. De mayor o igual. O sea, puede ser más grande que la que uno está aplicando. Sí, ¿no? Ok, bueno, entonces viene Ok, vamos a hacer entonces el siguiente comentario. A ver, em, tenemos, supongamos que tenemos el suelo. Ok, esta es el eje X, es el suelo. Ok, y en el suelo vamos a colocar dos objetos. Vamos a colocar un objeto de masa M mayúscula y otro de menor masa. Ok, M minúscula. Muy bien. Entonces, consideren lo siguiente. Eh, vamos a ver qué conviene, qué conviene. Ya, mejor. Es mejor este caso. Para que tal vez sea más claro el ejemplo. Imaginen ustedes que tienen, por ejemplo, que la masa en color verde representa, por ejemplo, la cama donde ustedes duermen, ¿no? Entonces, imaginen que esta cama o esta masa M, pues está totalmente lisa, este, pensando que es la cama, es la colcha sin arrugas, etcétera, ¿no? Vienen ustedes y colocan, por ejemplo, una caja de herramientas, un objeto pesado, ¿no? Con una masa grande. La colocan sobre este objeto. Y posteriormente pasan, que les gustan 2, 3 horas, se van a hacer sus cosas, regresan y después retiran el objeto. ¿Qué podrían observar o qué suelen observar cuando quitan ese objeto? Pues la cama se hace, no sé, el colchón se Ujú. aplasta, ¿Sé qué, perdón? aplasta. Exacto, como que se deforma, ¿no? Ligeramente. Y si quitamos el objeto, pues en ocasiones hasta se queda la marca, ¿no? En la colcha o en la cobija, se queda marcado. Bueno, ahí qué es lo que está sucediendo. Cuando el objeto se coloca, está ejerciendo una fuerza sobre nuestro objeto. Una fuerza que vamos a llamar F. ¿Ok? Esta fuerza F estaría apuntando hacia abajo. Entonces vean, o sea,
en la dirección de la fuerza aquí es importante. La fuerza F es la fuerza que está ejerciendo el objeto en color azul, la masa M minúscula, sobre, chequenme la palabra, sobre el objeto de masa más grande, el que está abajo. Por esa razón es que dibujamos la fuerza F actuando hacia abajo, porque ¿quién la está generando? La masa en azul. ¿Sobre quién? Sobre el objeto verde. ¿Ok? Vamos a poner números aquí. El objeto 1 lo vamos a llamar, bueno, el bloque de color azul, vamos a ponerle un subíndice 1 y al objeto 2, o al objeto en color verde, un número 2. Entonces vean, esta fuerza es la que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. Así vamos a entender estos subíndices. ¿Ok? El primer subíndice nos dice quién genera la fuerza. Y el subíndice 2 nos está diciendo sobre quién actúa esa fuerza. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Nos dice que a toda acción, es decir, que esta fuerza en amarillo será la acción, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, exactamente igual magnitud, pero en dirección opuesta. Entonces, vean, esta fuerza es la que está ejerciendo el bloque azul sobre el verde. ¿Qué efecto va, o qué, y entonces la fuerza de reacción, ¿cómo debemos entenderla ahora? Esa famosa fuerza de reacción, ¿quién la estaría produciendo y sobre quién se estaría ejerciendo? Pues está ejerciendo sobre el 2, ¿no? El objeto 2. Y la está ejerciendo el objeto 1. Ah, a ver, otra vez. ¿Quién estaría ejerciendo la fuerza de reacción? El objeto 2 El objeto 2, ¿sobre quién? sobre el objeto 1. Exactamente. Exacto. Entonces, la fuerza de reacción, la que nos dice la tercera ley de Newton, va a ser esta otra. Noten que tiene la dirección opuesta a la flecha en color amarillo. Y la fuerza en rojo es la de reacción. Vean, es producida por el objeto 2 sobre el objeto 1. Y si medimos estas dos fuerzas, digamos, gráficamente, estos dos vectores tienen la misma magnitud, es decir, miden lo mismo, tienen la misma intensidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton entonces. A toda acción va a corresponder una reacción de igual magnitud, pero en sentidos opuestos. Pero si recuerdan, también habíamos en su momento, cuando revisamos por primera vez esta ley, dijimos algo muy importante, que generalmente a veces se nos olvida. Entonces, vean, y de hecho, si prestan atención, se está diciendo implícitamente en la figura que estamos aquí poniendo. Vean, a toda acción, a toda fuerza de acción, le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud o módulo, vamos a poner módulo, pero de dirección opuesta. Estas fuerzas, aquí viene la parte importante, o la que a veces se nos olvida, estas fuerzas se ejercen sobre objetos distintos. Y aquí está, ¿no? En el ejemplo, vean, la flecha en amarillo es el objeto 1 sobre el objeto 2. La fuerza en rojo es la fuerza ejercida desde el objeto 2 sobre el objeto 1. Entonces, aplican en objetos distintos. Y eso es lo que, por ejemplo, nos ayuda a comprender por qué cuando uno patea una pelota, la pelota sale disparada y no uno. Esa es la razón
Porque a pesar de que cuando uno golpea con la punta del pie una pelota, nosotros con la punta del pie estamos ejerciendo una fuerza sobre la pelota, acción. Pero la pelota está ejerciendo una fuerza sobre la punta del pie con la misma magnitud. La diferencia es que como la pelota tiene menor inercia, recuerden que la masa es una medida de la inercia, la pelota es más fácil acelerarla que nuestro cuerpo, que en comparación con la pelota, pues representa mayor inercia. También, no sé si en algún momento jugaron estos juegos en donde en una cuerda se ata o se marca un punto y dos equipos tienen que tirar. El que gana no es el que ejerce mayor fuerza. De hecho, ambos están ejerciendo la misma fuerza, ambos equipos. O pensemos en dos personas nada más, ¿no? Uno en cada extremo. Ambas personas están ejerciendo la misma fuerza. Tercera ley de Newton. ¿Quién determina quién gana? El que tenga mayor fuerza. No, El que recordemos. ejerza mayor fuerza sobre el otro. No, porque las fuerzas son las mismas. O sea, si uno jala a la izquierda, el otro jala a la derecha con 10 newtons. ¿Qué es lo que determina el que gane uno u otro? La resistencia. Cerca, o sea, ¿perdón? La resistencia que tiene uno sobre el otro. ¿Cómo llamamos esa resistencia? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre recibe esa resistencia? Ah, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Inercia? La inercia. Exactamente. Ok, entonces, o sea, no es o sea, para ¿qué determina que uno gane u otro? Imaginen que son personas, nada más imaginemos dos personas en cada extremo, que digamos comparten las mismas características físicas, ¿no? O sea, no podemos decir una mayor diferencia en cuanto a sus habilidades físicas. Este, pero aquel que represente mayor inercia, mayor oposición al movimiento, es el que va a ganar, porque le va a ser más fácil poner en movimiento al otro, a la otra persona, al contrincante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imaginen que ponen ¿qué será? A un atleta, digamos, a alguien que practica así, carreras, y de un lado, y del otro lado ponen a un luchador de sumo. Entonces, ahí el luchador de sumo va a representar mayor inercia al movimiento, o sea, tiene una mayor masa, por lo tanto, es más difícil con un empujón o con algún movimiento poder desplazarlo. Entonces, aunque los cuerpos, como en este caso, ejerzan fuerzas con la misma intensidad unos sobre otros, lo que determina que uno se mueva y el otro no, o con menor aceleración, es la inercia. Entonces, recuerden esto, las fuerzas que se ejercen sobre objetos distintos, acción, tienen asociada una reacción, pero esa reacción se produce del otro cuerpo hacia el primero, siempre. Y tienen la misma magnitud y direcciones opuestas. Bueno, entonces, tercera ley de Newton la necesitamos ahora. Entonces, vean, para construir un diagrama de cuerpo libre necesitamos las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, en este caso, en el problema, entonces notemos, o mejor dicho, identifiquemos primero las fuerzas que
actúan sobre el bloque de masa M igual a 7 kilogramos. Primero hay que identificar las fuerzas en nuestro diagrama. A ver, ¿qué fuerzas sabemos que existen y que están actuando sobre este objeto? A ver, ¿qué fuerzas se acuerdan ustedes que pudieran estar presentes aquí? La de la gravedad. Ok, a esa fuerza, ¿cómo la llamamos? Peso. Peso, exacto. ¿Y esa fuerza, quién la está produciendo? ¿Quién la está produciendo sobre nuestro bloque? La masa, ¿no? Y la gravedad. A ver, ¿quién produce la fuerza de atracción, la que nos mantiene pegados al suelo? La Tierra. La Tierra, exacto. Entonces, noten ahí lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué fuerza se está aplicando sobre el objeto? El peso. ¿Quién la está produciendo? La Tierra. Ahí está. Entonces, somos capaces, cuando identificamos correctamente una fuerza que está actuando sobre un objeto que nos interesa analizar, somos capaces de decir quién la produce. ¿Ok? Entonces, el peso es la fuerza que en efecto está actuando sobre nuestro bloque y está tirando de él hacia abajo, hacia el suelo. Ahí está. Y sabemos quién la produce, la Tierra. Muy bien. ¿Qué otra fuerza estaría actuando sobre nuestro bloque? La normal. La normal. Esa fuerza, ¿quién la está produciendo sobre el objeto? A ver, ¿quién produce esa fuerza? O sea, es correcto, pero es importante ser capaces de decir quién la está produciendo. La superficie. ¿La superficie de quién? Porque tenemos, puede ser el suelo, o puede ser el plano inclinado. ¿Quién? ¿Qué El plano superficie? inclinado es Del plano la inclinado. superficie con la que Es, está en contacto el bloque. exacto, exactamente. Como el bloque está en contacto con el plano inclinado, sabemos, para empezar, recuerden la figurita de hace unos instantes, ¿no? La que utilicé para ilustrar la tercera ley de Newton. O sea, el hecho de colocar el bloque sobre el plano inclinado, en automático se va a ejercer una fuerza sobre el plano inclinado, que va hacia abajo, porque el bloque, en principio, podría comprimir. Tal vez no lo notaríamos a simple vista, pero microscópicamente comprimiría el bloque, perdón, el plano inclinado levemente, muy ligeramente, casi imperceptible a la vista, pero lo hace por el hecho de poner el bloque encima del plano inclinado. Pero esa fuerza no nos interesa, ¿están de acuerdo? Porque esa fuerza es la que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. ¿Cuál nos interesa? La fuerza de reacción, la que ejerce el plano inclinado sobre el bloque, es decir, la fuerza de reacción, la que va hacia arriba. Entonces, en efecto, la fuerza normal es la que debemos de incluir en nuestro análisis. Y recordemos, la fuerza normal se presenta cuando dos superficies entran en contacto directo y siempre es ortogonal o perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, vean, aquí tenemos 90 grados entre la superficie del plano inclinado y nuestro bloque. A esta fuerza la vamos a llamar normal, N minúscula. Ahí está. ¿Alguna otra fuerza que por ahí se nos esté escapando?
¿O creen que ya son todas? No hay fricción, ¿verdad? En este problema no. En este problema nos dicen que el plano es fijo, liso y sin fricción. Si hubiera fricción, habría otra fuerza, ¿no? Así es, exacto. De hecho, lo vamos a considerar como un extra. Pero en este problema, así como está planteado, no hay fricción. Vale. Entonces, ¿cómo sabemos, repito, cómo sabremos si hay o no una fuerza adicional que por ahí se nos esté olvidando? Debemos ser capaces de decir quién está produciendo esa fuerza. ¿De acuerdo? Si no somos capaces de responder esa pregunta, podría ser que alguna otra fuerza que pudiéramos estar pensando que se está aplicando en verdad no existe. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma como de ensayar qué fuerza sí y qué fuerza no debemos incluir. Entonces, la otra es la fuerza normal. Vamos a indicarla con N minúscula. Es la fuerza de reacción. Ajá. Es la fuerza de reacción que las superficies ejercen sobre los objetos que sobre ellas se colocan. Vamos a entenderlo de esa manera muy simple. Entonces, mucho cuidado. Solo las fuerzas normales están presentes solo cuando dos objetos entran en contacto físico. Se están tocando, están colocadas unas sobre otras. De hecho, vean, creo que lo habíamos mencionado en su momento, ¿no? Aquí está la fuerza normal, ¿no? Entonces, vean, en el plano inclinado está presente, en el suelo también está presente. Cuando colocan un objeto a descansar en el suelo, o cuando ustedes están parados, cuando se ponen de pie en el suelo, hay una fuerza normal que se ejerce sobre sus pies. Cuando se colocan, por ejemplo, cuando se sientan y echan hacia atrás su espalda y se recargan en la parte trasera de la silla, en el respaldo sobre ustedes está ejerciendo una fuerza normal en esta dirección, como está aquí ilustrado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a regresar acá. Listo, ya tenemos las fuerzas. ¿Qué procede a continuación? Ya que sabemos qué fuerzas están actuando, a continuación, construiremos el famoso diagrama de cuerpo libre en el que representaremos las fuerzas que actúan sobre el objeto. Muy bien. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, recordemos, es solamente una representación de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Esto quiere decir que vamos a considerar un Profe, sistema ¿puedes de... ver tantito ¿Así? dónde está? ¿Cuál, perdón? No, sí, ya. A ver si estoy bien, gracias. Ok. Bien. Entonces, vamos a construir un diagrama, es decir, una representación, y colocamos nuestro sistema X y Y, ¿no? Cuando en la definición o de lo que debemos entender como diagrama de cuerpo libre, decimos que el objeto se asume puntual, eso quiere decir que, aunque el objeto tenga una superficie, tenga un volumen o un área, nosotros vamos a considerar que el objeto es un punto, que todas las fuerzas están actuando sobre un punto. Aquí está. Entonces, este punto central, este punto blanco, está representando
las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento no nos interesa si ese objeto, repito, tiene un área o tiene un volumen. No nos interesa la forma. Solamente las fuerzas que están sobre él actuando. Entonces, no sé si recuerdan cuál es el detalle con los planos inclinados. Fíjense lo que nos está diciendo el problema aquí en la figura. Nos está dando a entender que para orientar nuestro sistema debemos colocar el eje X a lo largo del plano inclinado. ¿Sí recuerdan eso? El eje X se va a colocar a lo largo del plano inclinado, de manera que el eje Y sea perpendicular a la superficie del plano. Entonces, si consideramos esta construcción, esta sugerencia para orientar los ejes, ¿en qué cuadrante quedará el vector peso? ¿En el 3? En el cuadrante 3. A ver. Ah, no, en el 4, ¿no? En el 4, sí, en el 4. Exactamente. Voy a prolongar el eje Y hacia atrás, hacia abajo, y el eje X hacia la izquierda. Ahí está. ¿En qué cuadrante queda entonces nuestro vector peso? En el cuarto cuadrante, correcto. Entonces, cuando hacemos esto, ese es lo usual en planos inclinados. Tenemos que reorientar nuestro sistema de referencia de manera que el eje X esté sobre el plano inclinado y el eje Y perpendicular a esa superficie. Por lo tanto, en nuestro diagrama, el vector peso lo vamos a dibujar de esta manera. Un vector en el cuarto cuadrante. Ahí está. Este vector no es otra cosa más que el vector peso. Ahí está. ¿Y el vector normal qué dirección va a tener? ¿Cómo lo vamos a orientar en este sistema? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. O sea, ¿en la dirección de qué eje? De Y, dirección Y. Exactamente. Solamente está a lo largo del eje Y. Muy bien. No está en ningún cuadrante concretamente, sino que está justamente sobre el eje Y. Muy bien. Entonces, en nuestra figura, nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro vector normal será esta línea en color azul. Ahí está. Este va a ser nuestro vector, perdón, aquí, vector normal. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería nuestra representación del diagrama de cuerpo libre para nuestro problema. Hasta aquí todo, ¿sí van siguiendo entonces la idea? Sí, profe. Ok, entonces, a ver, algo que se nos estaba escapando. Cuando decimos que el vector peso se ubica en el cuarto cuadrante, como está aquí ejemplificado, notemos que se está separando, ¿no?, del eje vertical. Por trigonometría, uno puede mostrar que este ángulo que se forma entre el eje Y negativo y el vector peso es justamente el ángulo θ del plano inclinado. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, nos falta incluir esta información. Recuerden, un vector, para definir un vector, ¿qué necesitamos? Su módulo y su dirección. Entonces, para el vector en azul ya conocemos la dirección, 90 grados en relación al eje. Pero nos falta indicar la dirección del vector peso. Y entonces, observando la figura y un poquito de trigonometría, podemos concluir que el ángulo θ, el del plano inclinado, viene a aparecer en esta sección, entre el eje Y negativo y el vector peso. Y ahora sí, tenemos la información completa en nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien.
Entonces, antes de continuar, ¿todos ven que aquí se forma un triángulo rectángulo? ¿Se puede identificar el triángulo rectángulo que se forma? Sí. ¿Sí? Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, si prolongamos una línea horizontal paralela al eje X y otra paralela al eje Y, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Bueno, aquí está. Muy bien. Entonces, vean lo que está sucediendo. En el triángulo rectángulo, este cateto, ¿qué cateto es? ¿Adyacente u opuesto? Opuesto. Exacto, es el opuesto, es el cateto opuesto, ¿no? Él es el cateto opuesto al ángulo teta. Ahí está. Pero a su vez, a ver si están de acuerdo conmigo, es la componente X de nuestro vector peso. Esta distancia, esta línea, vean, es paralela al eje X. Es la componente X del peso. ¿Estamos de acuerdo? Si nos fijamos en este otro, ¿qué cateto es aquí? El cateto adyacente. En el triángulo rectángulo es el cateto adyacente, pero a su vez es la componente Y de nuestro vector peso. ¿De acuerdo? Entonces, vean, de esta construcción, justamente de la construcción que tenemos aquí, podemos resaltar lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo con esta orientación. Ahí está. Aquí tenemos el ángulo teta. Este cateto sabemos que es la componente X. Este otro cateto es la componente Y. Vean, o sea, estamos simplemente retomando la información que acabamos de comentar. ¿Cuánto y la hipotenusa con quién se relaciona? Con la fuerza W. ¿De qué manera? O sea, ¿qué O sea, sí, representa ¿no? la hipotenusa? ¿Cómo? Pues la gravedad. No, pero vector, o sea, la hipotenusa, o sea, que es un número, es un escalar positivo, ¿cómo se relaciona con el vector peso? Recuerden que esto es solamente el módulo. Recuerden que la hipotenusa, la hipotenusa del triángulo rectángulo, que está aquí formándose, que está formándose aquí, coincide con el módulo del vector. O sea, ¿qué tan largo es ese vector? Entonces, no olviden eso. La hipotenusa no es otra cosa más que el módulo del vector. En este caso, del vector peso, del vector W. Bueno, entonces, utilizando esta información trigonométrica, la componente X del peso, ¿a qué es igual? Utilizando trigonometría. Habla de cómo sacarla Exacto, con la fórmula. con las funciones trigonométricas. Es raíz. A ver, mejor un paso antes. A ver, mejor antes. A ver. Para ese triángulo rectángulo que se está formando aquí está el triángulo rectángulo, ¿cómo determinan el valor del coseno del ángulo teta?
para ese triángulo rectángulo. La de cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, esa es la del coseno. Cateto adyacente, ¿no? Sobre Es adyacente, entonces. cateto adyacente. ¿Y aquí quién está jugando el papel de cateto adyacente? el WX, ¿no? Ah, no. WY. WY. Aquí está. WY Ajá. es el cateto adyacente en ese triángulo, así esté orientado. Muy bien. WY. ¿Entre quién? La hipotenusa. W. Sobre W. Sobre W. ¿Y W qué era? Hipotenusa. ¿Qué es del vector? ¿Qué representa del vector? El peso. ¿Cuál, perdón? ¿El peso? Módulo. Ah, el módulo. Es el módulo del vector. Entonces, de aquí que sigue, que la componente Y es igual a W por el coseno del ángulo θ. Ok, vean. Si ustedes recuerdan lo que saben de los vectores, o incluso hasta de números complejos, recordarán que la componente X de un vector se relaciona con el coseno, pero la componente X. Aquí pareciera que esto está dándonos algo distinto, ¿no? Porque ahora es la componente Y. No hay problema. ¿Cuál es la razón? La orientación del triángulo nada más. Por eso está surgiendo este resultado. Es por cómo está el triángulo. O sea, noten que el triángulo no está definido en el primer cuadrante, sino está definido en el cuarto cuadrante. Y por esa razón es que tenemos esta ecuación para determinar la componente Y. ¿Ok? Entonces recuerden, para vector, cuando definimos la dirección de un vector, siempre decimos o somos muy enfáticos y claros en decir, la dirección del vector se construye a partir del eje X positivo. Pero no es el caso aquí. Vean que el ángulo se está midiendo a partir del eje Y negativo. Y esa es la razón por la que obtenemos esta ecuación que, repito, si checan sus notas o checan las sesiones de cuando vimos vectores, pues no se parecen, ¿no? Alguien podría decir, parece que me está cambiando, me está dando una información que no se parece a lo anterior. Bueno, la respuesta está en que el triángulo que se construyó en aquel momento estaba definido en el primer cuadrante, no en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, como sucede aquí. Entonces, mucho cuidado con observar en qué cuadrante está el vector que van a descomponer o del que van a encontrar sus componentes. Bueno, seguimos. Para la función seno, ¿cómo se define? ¿Cómo la construimos a partir de los datos aquí mostrados? ¿A qué es igual el seno? ¿O qué lados relaciona el seno en un triángulo rectángulo? Ahora sí, cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Y qué otro lado? Sobre hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Muy bien. Entonces, que sería WX. Así es. Sobre W. Sobre W, sobre el módulo del peso. Exactamente. Que sería WX. Y entonces, al despejar, WX es igual a W seno del ángulo. Seno del ángulo θ. Así es. Ahí está. Entonces, hemos logrado escribir las componentes de este vector peso en el cuarto cuadrante en términos del módulo del vector y de la función seno o coseno, ¿no? Dependiendo de qué componentes se esté tratando. Bueno, entonces, aquí todo esto es en relación al diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? O sea, toda esta construcción del triángulo y estas ecuaciones en color amarillo y verde, solamente fue como analizar todo lo que podíamos sobre el diagrama de cuerpo libre.
¿Qué procedemos a hacer a continuación una vez que hemos construido nuestro diagrama de cuerpo libre? ¿Recuerdan? Una vez descrito el diagrama de cuerpo libre, podemos relacionar todas las fuerzas, o mejor dicho, las fuerzas que actúan en cada eje coordenado. Y obtener así ecuaciones que describen la dinámica del problema. O sea, eso que está aquí mencionado, ustedes lo recordarán. ¿En qué consiste? Pues en definir o en construir nuestra famosa ya tabla en el que vaciaremos toda la información de las fuerzas que están ahí presentes. Entonces, un primer acercamiento al análisis, pues va a ser vamos a tener que colocar todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto y escribir las componentes. Entonces, ¿cuántas fuerzas sabemos que están actuando sobre el objeto? ¿Cuántas fuerzas? Son 2. 2 fuerzas, exactamente. Entonces tenemos aquí la fuerza normal y el peso. Voy a poner con los mismos colores. Ahí está. Nótese que aquí estoy escribiendo al listar las fuerzas, estoy utilizando la notación de vectores. Bueno, y aquí vamos a escribir las componentes. ¿Cuáles son las componentes X y Y del vector normal? ¿Cuánto vale la componente X de este vector? 0. 0. ¿Y la componente Y? N. Bueno, Eh, sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, como el vector está totalmente dirigido a lo largo del eje Y, entonces en el eje X no tiene contribución y el módulo está dirigido, vamos a decirlo así, el módulo del vector coincide totalmente con la componente Y. Una manera de ver esto, recuerden, a ver, el módulo del vector n, ¿a qué es igual? A la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, ¿no? Eso es lo que sabemos de vectores. Pero si la componente x vale 0, como es este caso, vean lo que se reduce, ¿no? Que el módulo del vector n coincide con su componente y. Por esa razón, entonces, podemos poner aquí simplemente n. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede cuando un vector está totalmente en el eje x, por ejemplo. Su módulo coincide con el valor de la componente x. Bueno, ¿qué pasa con el peso? ¿Qué pasa con el vector peso? Ese sí tiene componentes. ¿Cuánto vale su componente x? 9.81. O antes de sustituir esos valores. ¿Cuánto vale su componente x? Aquí lo tenemos. W por el seno de teta. Entonces lo colocamos aquí. La componente x vale W
por el seno del ángulo teta. ¿Cuánto vale la componente y de este vector? Miramos acá. W por el coseno de teta. W por el coseno de teta. Así es. Entonces por acá hacemos esa anotación. W por el coseno del ángulo teta. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Van siguiendo la idea entonces? ¿Cómo pasamos del diagrama de cuerpo libre a construir esta relación o esta tabla o este arreglo? Son Ahora, las únicas fuerzas que vamos a ahorita, ¿no? para este problema sí, para este caso sí. Ahora vamos a resolver, bueno, una vez que terminemos vamos a ver el con fricción. A ver, pero ahora nótese algo importante. ¿En qué cuadrante está definido el vector peso? De acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre. En el 4. Cuarto, muy bien. ¿Y qué signos tienen cada una de las componentes en ese cuadrante? Menos. Menos negativos ambos. ¿Seguro? ¿No tenía que ser menos más menos? A ver, fíjense bien. En este cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿qué signos deben de tener las componentes de un vector que esté en el cuarto cuadrante? Negativo. Más y menos. ¿Quién debe de ser positivo? X y Y negativo. X. Así es. Y Y negativo. Sí. Aquí está. Para que un vector esté en el cuarto cuadrante, la componente X es positiva, la componente Y es negativa. Entonces notemos, echemos un vistazo aquí. Esto así escrito, ¿es correcto? Entonces, la respuesta es no es correcto. Ustedes utilicen, por ejemplo, los valores, simplemente para probar. W saben, y de hecho, como está escrito aquí arriba, el peso, el módulo del peso, es m por g, la masa por la gravedad. La masa del objeto son 7 kilogramos, es una cantidad positiva. Por g, que es positivo también, porque es un módulo también, nos da una cantidad positiva. Coseno de teta, ¿teta cuánto vale? Según el problema. 22 grados. Entonces, hagan las cuentas y si multiplican 7 por 9.81 por coseno de 22 grados, ¿qué signo tiene el resultado de ese cálculo? Positivo. Positivo, exacto. Y entonces estaríamos entrando en una aparente contradicción, ¿no? Porque al ser positivo esta componente Y, estaríamos ubicando al vector, o estaríamos diciendo que el vector peso está en el primer cuadrante, cosa que no es cierto. Porque pues me acaban de decir ustedes, está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo hacemos que empate lo que sabemos que está en el diagrama del cuerpo libre y la información que estamos colocando aquí? Le ponemos un signo menos. Y ahora sí, con este signo menos, ya estamos ubicando a nuestro vector peso en el cuarto cuadrante, tal cual lo tenemos aquí arriba. ¿Comentarios, preguntas en esta parte entonces? No, bueno, entonces solo podríamos usar una de las dos. ¿Cómo una de las dos? Ajá, o sea, porque dijo que estaba mal, entonces pues solo podríamos usar una, ¿no?
bueno, cuando te refieres a una, no entiendo muy bien. O sea, ¿a qué una te refieres? A la de cociendo. O sea, no me queda claro. A ver, estos términos que estamos aquí utilizando, eh, quitando el signo menos, quitando ese signo menos, esto que estamos aquí utilizando surgió de acá arriba, de analizar el triángulo rectángulo que se dibuja. Sí, 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 eso sí me queda claro. Lo que estamos, bueno, aquí indicando es que este resultado en rojo, una vez que lo coloquemos aquí, tiene que ser congruente o tiene que estar de acorde a lo que está dado en el diagrama de cuerpo libre. O sea, no son independientes. O sea, la información que está aquí en esta tabla tiene que reproducir lo que está dado en la gráfica, en el diagrama de cuerpo libre. Sí, Entonces, como el vector W sabemos por la figura, o sea, la estamos viendo aquí, está en el cuarto cuadrante, si dejamos esto tal cual está, estas son dos cantidades, son dos celdas positivas. Y entonces estaríamos diciendo que el vector peso está en el primer cuadrante, cosa que no es cierto. Entonces, la manera en que no, arreglamos eso pues es con el menos. es con el menos, exacto. Si el vector peso estuviera en el tercer cuadrante, tendríamos no solamente que en el tercer cuadrante, ¿cómo son los signos de las componentes? Positivo y negativo. Sí. Negativo y negativo. En el tercer Ah, cuadrante son negativos ambos. Por eso. Entonces, en efecto, tendremos entonces que agregar también aquí un signo negativo. Si fuese ese caso. ¿Vale? Entonces, es solamente cuestión de que vayan siendo cuidadosos y observen en dónde está cada vector para asignarle los signos aquí de manera correcta. Muy bien. Entonces, ahora, continuamos con esta tabla. Aquí están las fuerzas que van a producir algo. ¿Qué es lo que producen las fuerzas? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Aquí la teníamos. una fuerza total. No, o sea, digamos, ok, tú tienes muchas fuerzas, muchas interacciones, ¿no? Como habíamos mencionado. Bueno, creo que no está dibujado aquí. Ah, aquí está. Sí, aquí está, aquí está. Tú tienes muchas fuerzas, ¿ok? Como en este caso, en el problema, pues son dos, ¿no? Que es el peso y la fuerza normal. Bueno, con esa fuerza ustedes pueden obtener una fuerza total o una fuerza resultante. Pero esta fuerza resultante, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que produce una fuerza cuando se aplica sobre un objeto? Movimiento. Ah, ok. Y concretamente, ¿qué cantidad que nos describe el movimiento o nos habla de movimiento tenemos que involucramos? Aceleración. Exactamente. Aceleración. Entonces, en esta tablita, como resultado, vean, esto es como este, como una reacción química, ¿no? Aquí están los reactivos, que pueden ser varios, en este caso solamente son dos, y como resultado de todos ellos, vamos a obtener una aceleración. Y esa aceleración puede tener dos componentes, X y Y. Vamos a regresarnos al problema. Según el enunciado, ¿en qué dirección se estaría moviendo o cómo se estaría moviendo el bloque? En diagonal. En diagonal, muy bien. O sea, estaría deslizándose del plano inclinado en diagonal. Pero ahora viene el detalle. Pero de acuerdo a la orientación de ejes que realizamos, ¿en qué eje se estaría moviendo? En X. Exactamente. O sea, es como, o sea, seguramente ustedes están viendo la pantalla y ven el plano inclinado, ¿no? O sea, y el bloque ahí puesto. Cuando nosotros utilizamos este sistema de coordenadas aquí mostrado, es como si agarráramos nuestra cabeza y la giráramos de manera que ahora vemos el objeto en línea recta. Y entonces cuando se mueva,
Cuando este objeto se mueva, cuando avance sobre el plano inclinado, de manera real o de manera efectiva se está moviendo sobre el eje X. ¿Sí lo notan? Sí son, sí es posible que lo vean. O sea, la aceleración, de acuerdo a la orientación de ejes que estamos utilizando, la aceleración va a estar a lo largo del eje X, nada más. Respetando, repito, el sistema que hemos elegido, el sistema coordenado. Vean. Por lo tanto, a ver, regresemos a nuestra tabla aquí. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Hay aceleración en el eje vertical? No, puesto que el bloque no se mueve dando saltos cuando avanza a lo largo del plano. La única dirección que tiene es a lo largo del eje X. Ahí está. La aceleración que va a presentar este bloque va a estar dirigida únicamente a lo largo del eje X, porque el eje X está coincidiendo con la superficie del plano inclinado. Muy bien. Entonces, con esta información, nosotros podemos ser capaces de construir ecuaciones. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el eje X, ¿qué estamos encontrando? ¿Qué fuerzas están actuando en la componente X? Solamente en esta columna. El peso multiplicado por el seno de teta, ¿de acuerdo? Y como resultado de esta fuerza, ¿qué estamos obteniendo? Masa por aceleración en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Qué fuerzas están actuando? La normal menos la componente Y del peso. ¿Y esto a qué es igual? A 0, puesto que no hay movimiento en esa dirección. Ahí está. Esas son las ecuaciones que describen la dinámica de este problema. O sea, lo que está produciendo la componente X del peso, W seno de teta, es una aceleración en la dirección del eje X positivo. Mientras que en el eje Y no estamos teniendo movimiento. Noten que en el eje X se nos está presentando la ecuación que hablamos en déjenme ver aquí, para la primera ley. O sea, cuando un objeto están actuando, todas las fuerzas están, bueno, acá mejor, acá abajo. Ok, cuando todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto se equilibran, por decirlo de alguna manera, utilizando esta palabra, se equilibran mutuamente, como resultado es que en esa dirección el objeto no experimenta movimiento, no hay aceleración. Es lo que está sucediendo aquí, justamente. Aquí el vector normal y el vector, bueno, o la componente Y del peso, están totalmente equilibradas, de manera que en esa dirección no observamos un movimiento. Muy bien, entonces, de la ecuación, vamos a nombrarlas, ecuación 1 y ecuación 2.
De la ecuación 1 podemos obtener el valor de la aceleración, ¿no? Notemos que de la ecuación 1 podemos calcular la aceleración con la que el bloque descenderá. Entonces, de esta ecuación, de la ecuación que estamos aquí nombrando como 1, pues basta con hacer un despeje. Vean, aquí hacemos un despeje nada complicado. Queda que la aceleración en el eje X es igual a ¿qué? A W seno de teta Ajá. sobre M W seno de teta, ajá. sobre M. Sobre Sí. M. Así es, sobre M. Muy bien. Y entonces la aceleración tendría esta forma. Dependería de la componente X del peso dividido por la masa. ¿El resultado tendría que ser negativo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Aquí? Ah, dice descenderá. Yo entendí Ajá. de esas. Perdón. Ah, ok. Bueno, bueno, voy a retomar lo que comentaste por lo siguiente. ¿Qué pasaría si ustedes, digamos, este ejercicio lo hicieran solos y encontraran al momento de hacer las sustituciones un valor negativo para la aceleración? Imaginen que ustedes hacen las cuentas y, por decir algo, les da menos 2.01 metros por segundo cuadrado. ¿Este resultado estaría correcto? Si hay fricción, sí, ¿no? ¿O no? A ver, no, fíjate, vamos a analizar lo que implica una aceleración negativa. Vean, si la aceleración en el eje X es negativo, ¿qué significa en la figura? ¿Hacia dónde se estaría moviendo el objeto? Sobre el eje X en la dirección X negativo, y eso significaría que está subiendo. Fíjense lo que se estaría diciendo si de alguna manera alguien le encuentra un valor aceleración negativo. Estaríamos diciendo que el bloque, cuando se deja en el plano inclinado, asciende. Va subiendo. ¿Y eso tiene lógica? ¿Han observado eso? Pues sí Casi. tendría lógica porque va subiendo. Pero a ver, Así como puede bajar, puede subir, ¿no? pero colocas el bloque. O sea, tú considera una superficie inclinada, coloca un bloque o lo que sea y lo dejas ahí. ¿Y va a subir? Ah, bueno, no. Si le pones una fuerza abajo, sí. Exacto. O sea, considera nada más estas dos fuerzas. Nada más estas dos. Estas dos fuerzas son suficientes como para ponerlo en un movimiento hacia arriba. No. No. Como bien dices, necesitas una fuerza que esté actuando desde abajo para que lo empuje. Ahí sí, totalmente en lo cierto. Pero con estas dos fuerzas, así como están orientadas, ¿cuál es el movimiento natural que observamos? Que desciende. Que desciende, exacto. Entonces, mucho cuidado, porque si ustedes, supongamos para un problema como este caso, al sustituir los números, encuentran que la aceleración es negativa, vean lo que estaría sucediendo, que estarían describiendo una situación en la cual
el bloque, sin hacerle nada más, ¿no? Solamente dejarlo en el plano inclinado, comience a ascender. Sin agregarle alguna otra fuerza, ¿eh? Solamente la normal y el peso. No sería lógico, es algo que no observamos. Entonces, por eso mucho cuidado. Los signos en sus resultados, cerciórense que sean congruentes con el problema. Nada más porque digan, pues ya llegué a ese número y se parece al, no sé, al que vi reportado, estoy bien. No, tiene que ser congruente. Y si, por ejemplo, le sale negativo y ustedes lo forzan a decir, pues toma el valor absoluto, no, tampoco. Porque ahí ustedes están metiéndole mano. O sea, el resultado tiene que ser limpiecito. No es necesario que ustedes le metan mano. Cuando eso sucede, cuando el resultado es totalmente, como en este caso, positivo, sin necesidad de tomarle valor absoluto, su problema está bien analizado. Entonces, eso debe ser indicio. Si, si en un caso ya en un problema, ustedes encuentran numéricamente un resultado negativo, y eso implica que, por ejemplo, el bloque, como fue este caso, asciende, entonces eso ya es signo de que ustedes tienen que revisar sus cálculos. Algo hicieron mal. Bueno, continuamos. ¿A qué es igual el peso? Este W. A 9.81. Algo más, ¿no? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ese es G nada más. O sea, queremos el peso. ¿El peso a qué es igual? En manera general. M por G. M por G, exacto. La masa del bloque por la gravedad. Y aquí, seno del ángulo θ. Y dividido entre M, ¿no? ¿Qué observan aquí? Estos términos se van. ¿Y a qué resultado llegamos? La aceleración con la que el objeto desciende es simplemente el valor de G, 9.81 metros por segundo cuadrado, por el seno del ángulo θ. Ahí está. Con esta aceleración, un objeto que se encuentre en un plano inclinado que no tenga fricción, va a descender con este valor de la gravedad. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces vean que en este caso, la aceleración es simplemente, vamos a decirlo así, un submúltiplo de la gravedad. O sea, recuerden ustedes que el ángulo, bueno, que el seno de θ es alcanza su valor máximo, el seno de un ángulo θ alcanza su valor máximo cuando θ vale 90 grados. Aquí no es el caso. Aquí el ángulo vale 22 grados. Entonces es una fracción de la gravedad, la aceleración con la que este bloque va a descender. No vamos a hacer los números porque pues aquí nada más, o sea, vean que la simpleza del resultado. O sea, nada más basta con que ustedes en su calculadora multipliquen 9.81 metros por segundo por el seno de 22 grados y eso les va a dar un número. Bueno, lo que sea. Lo que quiero quedarme aquí es con la ecuación. Entonces, esta ecuación es bastante general. Para cualquier objeto que se deje deslizar sobre una superficie inclinada en donde no exista fricción, así se va a comportar la aceleración. Por no dejar, vamos a ver el inciso B. Repito, sin hacer sustituciones numéricas. Eso ya ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que me interesa aquí es obtener las ecuaciones para que describan cada caso. Vean lo que nos pide el inciso B. Si el bloque parte del reposo 12 metros arriba en el plano desde su base, ¿cuál será la rapidez del bloque cuando llegue al fondo del plano inclinado? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta?
pues, con la aceleración, ¿no? Pues, la fuerza y la aceleración. Pero a ver, ya encontramos la aceleración, ya sabemos que es un múltiplo, bueno, es un submúltiplo de la gravedad. ¿Y cómo, o sea, qué ecuaciones podremos utilizar para calcular esa velocidad? Que nos están preguntando. Para empezar, ¿esta aceleración es constante o es cambiante en el tiempo? Constante. Es constante. Por lo tanto, aquí viene la parte muy, muy importante. Como la aceleración con la que el bloque se mueve es constante, podemos emplear las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Esas ecuaciones que ustedes que hemos venido trabajando para el eje X y para el eje Y, en concreto aquí para el eje X. Es decir, podemos ocupar estas ecuaciones. Más velocidad inicial en el eje X por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O velocidad final en el eje X igual a la velocidad inicial en este mismo eje más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Cualquiera de estas ecuaciones o alguna combinación de ellas podemos utilizarlas para calcular lo que nos está pidiendo. ¿Ok? Pero en concreto, aquí voy a saltar la discusión. De estas dos ecuaciones, ustedes deben recordar que podemos obtener una nueva. Una que dice lo siguiente. Velocidad final en el eje X al cuadrado, ¿a qué es igual? Velocidad inicial al cuadrado en el eje X más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. ¿Ok? ¿Por qué deberíamos ocupar esta ecuación y no estas dos? ¿O cuál es el problema con esta ecuación? Tenemos el tiempo, ¿sí? O bueno, Exacto. Sí, exactamente. Exacto. O sea, en el problema tal cual no nos dicen el tiempo. Solo nos dicen que el bloque estaba en una posición y va a terminar en una posición final que podemos decir que es en 12, ¿no? Los 12 metros que nos dice el problema. Nos dicen además que parte del reposo, pero jamás nos hablan del tiempo. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Si queremos ocupar las ecuaciones que están en amarillo, significa que para determinar la velocidad, ¿qué necesitamos conocer? El tiempo que le toma al bloque descender. Pero si no queremos, digamos, calcular ese tiempo explícitamente, podemos hacer un poquito de álgebra con estas dos y obtener esta ecuación, donde no aparece el tiempo. Y entonces en esta ecuación, ¿qué datos tenemos? ¿Qué velocidad inicial sabemos que tiene el bloque? 0. 0. Muy bien, aquí 0. ¿Qué posición final dijimos que va a tener? 12 metros. 12 metros. ¿Qué posición inicial podemos asignarle? 0. 0. ¿Y qué aceleración tiene? Pues la gravedad por seno de θ. Exactamente, esta ecuación, justamente. Entonces, por lo tanto, o sea, de esta ecuación que está en azul, pues podemos ahí obtener rápidamente, ¿no? Sin necesidad de hacer muchas cuentas. Entonces, de la ecuación anterior, o mejor lo pongo aquí así, de la ecuación de arriba, de la ecuación anterior, tenemos finalmente, entonces vean,
La velocidad la podemos calcular simplemente como la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el seno de teta por la posición final. Ahí está, esa sería entonces la ecuación. Ya lo que uno ya haría para terminar el ejercicio, pues es sustituir los datos que conocemos, ¿no? G que vale 9.81, el seno, bueno, en este caso el ángulo que vale 22 y la posición final que sabemos que es 12 metros. Y ya, lo dejamos, lo operamos y pues ya da el resultado numérico, ¿no? Sea cual sea. Pero al menos ya obtuvimos una ecuación que se podría emplear para en algún otro caso en el que se nos presente nuevamente un objeto, no necesariamente un bloque, una caja de galletas, una caja de zapatos, lo que sea, que se esté deslizando sobre un plano inclinado sin fricción. Profe, y Sí. también o puede haber ejercicios en los que nos den el tiempo. Exacto, o sea, dependiendo del problema, o sea, la información que tú tengas, pues van a ser las ecuaciones que tú puedas emplear. Si, por ejemplo, te dieran el tiempo que tarda en descender, pues directamente ocupas la ecuación en amarillo, ¿no? La segunda. Porque tienes toda la información. Supón que también parte del reposo, pero conoces el tiempo que le toma descender, pues nada más multiplicas A por T, donde A, ¿cuánto vale? Acá lo tenemos. Y ya tendrías la velocidad. Entonces, dependería del problema. Como aquí no nos dan el tiempo, tiene dos opciones. O lo calculan o utilizan una ecuación como es esta, en la cual el tiempo no aparece explícitamente. Y se ahorran un paso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con relación entonces a este ejemplo? No sé si, bueno, con esto ya recordaron lo que tratan estos ejercicios de leyes de Newton. De momento ni una duda, profe. Ok, bueno, entonces el día de mañana vamos a retomar este ejemplo y vamos a asumir que tiene fricción. O sea, lo vamos a analizar suponiendo que hay fricción, y vamos a ver cómo cambian las ecuaciones. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer todo en abstracto. Quiero decir, no vamos a considerar valores numéricos. O sea, lo de los valores numéricos, pues al final, o sea, una vez que uno tiene las ecuaciones, si se dan cuenta, como fue en estos casos, por ejemplo, la aceleración, vean que lo único que ya queda por hacer es, dame los datos numéricos, o sea, no necesariamente tienen que ser los 22 grados del problema, sino pueden ser cualquiera. Lo operan y ya obtienen para ese caso concreto el valor de la aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Más que preocuparnos en encontrar los valores numéricos, vamos a irnos por la ruta de analizar un problema y encontrar las ecuaciones generales que describen esa situación y que serían válidas para cualquier otro caso similar. Ok, entonces, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces terminamos la sesión en este instante. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Repito, lo primero que vamos a hacer el día de mañana es retomar este problema y considerar ahora fricción. Lo único que vamos a hacer es, en lo que ya tenemos, agregar una fuerza adicional y veremos cómo cambian las ecuaciones para ese caso. Gracias, profe. Sale, muchachos, entonces nos vemos mañana. Sí. Paz a todos. Bye.
Hasta luego. Buena tarde.